Vamos hoy a nuestra sección Milagros de Jesús. Y hoy vamos a hablar del milagro realizado en un hombre que tenía la mano paralizada o la mano seca. Esto encontramos en Lucas capítulo 6, versículos del 6 al 10. Y leemos así. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros: voy a haceros una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y dijo al hombre: extiende la mano. Así lo hizo, y la mano quedó restablecida. Vemos la palabra de Dios aquí de este milagro. Como siempre, los milagros realizados por Jesucristo son realmente milagros extraordinarios, milagros que realmente Él ha obrado de una forma milagrosa. La palabra de Dios nos va a decir lo siguiente. Aquí vamos a dividir este pasaje en varias partes. Vamos por lo menos en 4 partes dividir este pasaje. Primer punto, vamos a ver que un sábado, dice la palabra, y que un sábado entró en la sinagoga. Un día de reposo es un sábado, o un sábado es un día de reposo. El hombre tenía ahí la mano paralizada, la mano seca, como nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 6. Dice un sábado. Vamos a ver que era costumbre de Jesús ir los sábados a las sinagogas. Jesús tenía por costumbre ir los sábados a la sinagoga, ya que él por naturaleza de nacimiento era judío. Por lo tanto, los judíos se reunían todos los sábados por las mañanas en las sinagogas. Las sinagogas eran como pequeños locales de reunión aparte del templo que estaba en Jerusalén. Jesús en ese entonces posiblemente vivía en Capernaum y él estaba ahí reunido en el día sábado, como la Biblia va a decir que era su costumbre. Note lo que está escrito en Lucas capítulo 4, versículo 16. Y ahí dice así: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Entonces, dice aquí que Jesús tenía por costumbre ir los sábados a la sinagoga. Por lo tanto, la gente que le conocía sabía que él todos los sábados, siempre que podía, estaba ahí en las sinagogas, porque esto era un hábito que Jesús tenía desde muy pequeño. Quizás sus padres lo llevaban a la sinagoga todos los sábados y él se acostumbró, era por costumbre ir a las sinagogas. Entonces tenía el hábito de siempre estar congregándose, de estar en las sinagogas. Obviamente que estas sinagogas hoy no existen y esto hoy tiene otra perspectiva. Sin embargo, Jesús era una persona acostumbrada a congregarse, a reunirse con los demás, a aprender de la palabra de Dios, a compartir de la palabra de Dios. Por eso vemos él cada sábado en las sinagogas, y muchos de los milagros de Jesús fueron realizados justamente el día sábado, porque él tenía por costumbre estar los sábados en la sinagoga. Por lo tanto, aquí vemos que él estaba ahí en los sábados en la sinagoga, y dentro de esta sinagoga en ese día había un hombre que tenía la mano seca, la mano paralizada. No sabemos cuál era el estado que estaba la mano derecha de este hombre, pero una cosa es cierta: seguramente este estado le impedía hacer muchas cosas, le impedía de movimentarse libremente, le impedía de hacer algún tipo de trabajo especial, porque
según el dato aquí, era su mano derecha la que estaba paralizada. Quizás él no fuera zurdo y por lo tanto tendría dificultad de movimientos y de ejercer alguna función de trabajo, ya que no nos dice qué tipo de trabajo él tenía, pero seguramente esta deficiencia le dificultaba el ejercicio físico, el trabajo, le dificultaba ganar su pan diario, pero este hombre, a pesar de todo, estaba ahí en la sinagoga. Y lo interesante de esto es que notemos que en los versículo 7, versículo 16, note lo que dice ahí. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Hemos comentado entonces que eso de repente le implicaba en una cierta dificultad para su trabajo. No sabemos qué tipo de trabajo él tenía. Pero ahí vemos lo siguiente, que los fariseos buscando como siempre ocasión para acusarlo, vemos en el versículo 7, ellos no estaban preocupados por la sanidad de aquel hombre, quizás ellos mismos invitaron a aquel hombre para estar ahí, para ver si Jesús hacía alguna cosa en aquel hombre, en aquel día sábado. Jesús, viendo a aquel hombre, obviamente que no lo iba a dejar en aquel estado y irse como si nada hubiese pasado. Obviamente que Jesús, al ver a la condición de aquel hombre, como dice la Biblia, que él era un Señor de compasión, es un Dios de compasión, obviamente que él tendría compasión de aquel hombre. Entonces, ¿qué esperaban los maestros de la ley y los fariseos? Estaban buscando motivo para acusar a Jesús. Dice, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en sábado. Entonces podemos notar introductoriamente aquí o inferentemente aquí que los fariseos y los escribas quizás propositalmente habían llevado a aquel hombre y lo habían expuesto ahí frente a Jesús para que Jesús viera su estado y así ver si Jesús iba a sanar en el día sábado. Qué interesante que a veces no buscamos el bien de otra persona, sino que a veces nos regocijamos en ver que esta persona no está bien, que está mal, que está pasando sufrimiento, que está pasando dolor. Sin embargo, Jesús era un hombre que tenía realmente compasión de los demás y nos dice aquí en el versículo 8, ¿no? En el versículo 8 y 9 encontramos lo siguiente, que Jesús cuestiona la ideología de estos hombres, la forma de pensar de estas personas. Note lo que dice el versículo 8 y 9. Pero Jesús, que sabía lo que estaba pensando, dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros, voy a haceros una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en un sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Cuál es la lógica verdadera de aquello que realmente debemos pensar en la vida? Cuando tenemos la oportunidad de hacer algo que es correcto, primero imaginamos las circunstancias, imaginamos si conviene, si no conviene, si vale la pena, si no vale la pena, si el día es propicio, si no es propicio, si nos ¿valdrá algo hacer eso? ¿Si habrá alguna recompensa para nosotros en hacer aquello que deberíamos hacer? Pero antes meditamos muchas cosas. Los judíos y los fariseos y toda esta gente tenía por tradición el sábado y sobre esto habían añadido otros requisitos que no estaban realmente ni siquiera en lo que la ley decía, pero sus conceptos, su ideología había puesto el sábado por encima del mismo hombre, cuando Jesús dice que el sábado más bien fue hecho para el hombre, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre fue hecho para el sábado, sino que los judíos habían tergiversado, cambiado el propósito del sábado, y ahora estaban acechando a Jesús, a ver, vamos a ver si él hace algo en este día sábado. Ese día sábado no se puede hacer nada. Entonces ellos no podían comer, ni alimentarse, ni hacer nada, porque en el sábado no podían hacer bien a nadie. Y note lo que Jesús dice. Voy a haceros una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Cuál es la razón verdadera por la cual Jesús vino a este mundo? ¿Por qué le hacía en muchos sábados?
porque era el tiempo oportuno para hacerlo, porque mucha gente justamente iba a estos lugares porque tenía la esperanza de que estando en este lugar Dios pudiera tocar su vida, quizás usando aquellos hombres tan, digamos así, morales espiritualmente o pensando de esta manera, pero ahí nos dice la palabra de Dios que aquellos hombres solo estaban ahí para cuestionar, para murmurar, para quejarse, para lamentarse, pero no hacían nada para el bien de los demás. Qué lamentable pensar que hoy puede haber mucha gente con ese tipo de pensamiento. Aún siendo creyentes, no estamos dispuestos a hacer el bien a los demás, sino procurar satisfacer nuestros propios méritos, nuestras propias vidas y pensar lo bien para nosotros, pero no para los demás. Pensemos también en los demás como Jesús. Nos dice el versículo 10 lo siguiente: Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y dijo al hombre: extiende la mano. Así lo hizo y la mano quedó restablecida. Jesús, en su misericordia, sanó a aquel hombre. No sabemos si el hombre se merecía ser sanado o no. La Biblia no lo dice, las características de aquel hombre, si él era merecedor de ser sanado o no, pero el Señor en su misericordia a veces nos da lo que no merecemos. En su misericordia Él nos concede la bendición sin que la mereciéramos. Vamos a ver que dice aquí que cuando el hombre extendió la mano, aquella mano que estaba seca, resequida, aquella mano que estaba atrofiada, aquella mano que estaba paralizada, fue restablecida en el mismo instante, porque Jesús estaba ahí para obrar aquel milagro. Y Jesús no dijo nada al hombre, simplemente le dijo: extiende la mano. Y el hombre, al extender la mano, recibió inmediatamente la sanidad. Importa también, mis hermanos, creerle a la palabra del Señor. Cuando el Señor dice algo respecto a nosotros, creamos a su palabra, porque cuando Él profiere la palabra, cuando Él pronuncia la palabra, ciertamente por detrás de esta palabra proferida de parte del Señor vendrá una bendición, vendrá un milagro, vendrá algo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, o aún quiere usar nuestras vidas para ser bendición para otros. El hombre simplemente extendió la mano. En el momento que extiende la mano es inmediatamente sanado. Quiere decir que Jesús es el mismo. Hoy Él puede obrar igualmente un milagro en nuestra vida, en tu vida, en nuestra vida. Creamos que cada día, cada tiempo, cada año, el Señor está con nosotros y Él está dispuesto a llenar nuestra vida de su bendición. No vivamos de ideologías nuestras propias, pero creamos a la palabra del Señor que Él es bueno, es misericordioso y que Él puede obrar milagros en nuestras vidas. Este hombre fue sanado inmediatamente y su vida seguramente cambió después de esto. Su vida fue grandemente transformada porque él pudo volver a la sociedad habitualmente, trabajar, adquirir recursos para su vida y para su familia. Porque cuando Jesús toca, Él transforma todo y también bendice nuestra vida espiritual y también alcanza nuestra vida familiar y también nuestra vida material. Creamos al Señor que hoy Él puede hacer un milagro en tu vida y quitar esta parálisis, quitar esta resequedad de tu vida y traerte una vida nueva en el nombre de Cristo Jesús. Crea que Él puede obrar milagros aún. Él en el pasado lo obró y este hombre fue restaurado completamente. Hoy Él puede hacer un milagro en tu vida, independientemente de lo que sea. De repente no es un milagro de sanidad física, quizás necesitas un milagro en tu vida, en tu familia, en tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu vida emocional. Crea que basta que tú creas a la palabra del Señor y cuando Él te diga, haz esto, hazlo, porque Él puede hacerlo inmediatamente. El hombre extendió la mano y fue sanado. Hoy tú puedes recibir un milagro por medio de la fe. Basta
creer en el Jesús de los milagros. Dios les bendiga.